¿Qué tal? Estamos nuevamente para resolver una duda que ha surgido sobre cómo identificar un aldehído, cómo identificar una acetona, que esta es una pregunta típica de los glúcidos. Bien, aquí lo primero de todo que vemos nosotros es un grupo funcional que se llama carbonilo. Si se fijan, la principal característica del carbonilo que vemos aquí es que presenta un doble enlace, el carbono y el oxígeno. Y aquí hay un sustituyente A que me da igual lo que sea. Y aquí hay otro sustituyente B que me da igual lo que sea. Básicamente, eso nos permite dos opciones cuando estamos hablando de los glúcidos. Uno, que sea un aldehído y otro que sea esa acetona, según en qué posición de la molécula se encuentre. Bien, vamos a recordar, ¿cómo definimos un glúcido? Un glúcido lo podemos definir de la siguiente forma, como un polihidroxialdehído o un polihidroxicetona. ¿Qué quiere decir eso? Poli, mucho. Hidroxi, grupo hidroxilo. Aquí vemos uno, aquí vemos uno, aquí vemos uno, otro y otro. Esto tiene que ver, por ejemplo, con las propiedades que va a tener físico-químicas, porque es muy soluble, por ejemplo, en disolventes como el agua. Este sería un tiene muchos alcoholes, polihidroxialdehído. ¿Por qué sabemos que es un aldehído? Porque si se fijan, aquí tenemos el carbono con el doble enlace al oxígeno siempre en un extremo. Además, en formulación orgánica se da una característica. Los distintos grupos funcionales son algunos más, entre comillas, importantes que otros y por tanto se prima la numeración para establecer dónde está presente cada uno. ¿Qué es lo que pasa? Que el grupo aldehído es más importante que los grupos alcoholes en este caso. Entonces, el carbono que tiene este doble enlace se le intenta dar la numeración más pequeña. ¿Cuál es el carbono aquí? El carbono 1. Este sería carbono 2, carbono 3, carbono 4, 5 y 6. Bien. Nosotros tenemos eso. Entonces, aquí, en este aldehído, ¿cuál sería el radical A? Pues el radical A sería sencillamente un hidrógeno. Y el radical B, pues el resto de la molécula. Es decir, todo esto. Si hago la línea recta, mejor. Bien, ¿qué significa que sea una cetona? Pues que en este caso no vamos a encontrar el grupo carbonilo en un extremo, sino lo vamos a encontrar en una parte, en el medio, en la mitad de la molécula. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que la acetona en este caso, aquí también vemos grupos polihidroxi con muchos alcoholes. La acetona es un grupo más importante que los alcoholes, por tanto se intenta dar la numeración más pequeña. En este caso, como está en el medio, este es el carbono 2. Este que está encima es el carbono 1, después carbono 3, 4, 5, 6. Si se fijan, es una molécula muy semejante a la otra. La única diferencia que observamos nosotros, porque si se fijan, los tres últimos alcoholes están a la derecha, este a la izquierda. La única diferencia es esta. Si el grupo funcional está en el carbono 2, que sería una cetona, o si el grupo funcional, que es un aldehído, está en el carbono 1. ¿De acuerdo? Aquí, por ejemplo, ¿cuál sería lo que definimos como A aquí? Pues sería el CH2OH. ¿Y qué es lo que sería B? Pues el resto de la molécula, que sería esto aquí. ¡Ey! Ahora me salió recta. Bien, esto es la forma lineal. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando un glúcido se encuentra en una solución acuosa, es decir, siempre que vamos a verlo en la célula, se va, porque si nosotros tenemos en cuenta que el citoplasma está constituido por agua y otras sustancias, vamos a encontrar entonces los glúcidos no en su forma lineal, como en este caso, sino en su forma ciclada. Bien, ¿y aquí cómo podemos diferenciar si es un aldehído o si es una cetona? Pues mira, en esta de aquí arriba nosotros tenemos la glucosa. Esta molécula se la deberían saber ya de memoria.
Y entonces la glucosa es esta misma de aquí. La glucosa es un aldehído. ¿Por qué? Pues porque aquí, en cada uno de estos vértices, hay un carbono. Un carbono, 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 carbono. Aquí hay un carbono por fuera del anillo. Y si no te aparece un carbono en un vértice, te indica el elemento químico que es, que en este caso es un oxígeno. ¿Vale? ¿Qué es lo que ocurre? Pues que esto antiguamente era un doble enlace. Hey, ¿dónde había un doble enlace en la glucosa? Pues aquí arriba. ¿Con qué? Con el oxígeno. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que este doble enlace se ha borrado. El oxígeno, si se fijan, tiene un enlace aquí y otro aquí. ¿Qué significa? Que se ha perdido este doble enlace para poder cerrar la molécula. Entonces, nosotros lo que vemos, deja poner otro color, es que el carbono 1, que veíamos aquí, se ha cerrado con el carbono 5. Vale. Lo importante en este caso, que no nos interesa mucho eso. ¿Cómo podemos diferenciar si es un aldehído o no? El carbono más próximo al oxígeno sería el carbono que proviene del grupo carbonilo, es decir, el carbono 1. Si nosotros vemos que aquí fuera no hay ningún carbono, que es el caso, aquí no hay un carbono, sino lo que hay es un hidroxilo, y aquí arriba no te lo indica, pero aquí arriba debería haber un hidrógeno, esto siempre va a ser un aldehído. Bien. ¿Qué es lo que ocurre con la molécula de abajo que tenemos nosotros que es una fructosa? Si se fijan, en este caso te aparece representado pues ya los carbonos y aquí el oxígeno. Hey, no se confundan. ¿Cuántos carbonos hay aquí? La fructosa son 6 carbonos. No se confundan con la forma de anillo, que en este caso es un pirano, que es un anillo hexagonal con 6 carbonos, con este que es un furano, que tiene un anillo pentagonal, pero no sí tiene 6 carbonos. ¿De acuerdo? Entonces, aquí ocurre lo mismo que antes, que esto existía antes, era el doble enlace de aquí, del carbono con el oxígeno. ¿Qué es lo que pasa? Que este doble enlace se ha tenido que perder para poder cerrarse la molécula, para poder hacer un anillo, ¿de acuerdo? ¿Y qué es lo que nos viene a decir esto? Pues, si nosotros vemos que por fuera de este anillo hay un carbono, esto es el mismo que este. Y entonces nos está indicando que este es el carbono 2 y este es el carbono 1. Por tanto, si vemos fuera del anillo un carbono, estamos hablando de una acetona. Bien, ojo, normalmente nosotros vemos el oxígeno y el carbono más próximo es este carbono que proviene del carbonilo. Entonces, esto se va numerando en el sentido de las agujas de reloj. Primero este de fuera, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vale, y tú me dices, Fran, yo es que aquí veo un carbono fuera del anillo. En efecto, pero si nosotros tenemos en cuenta este oxígeno, generalmente se cuenta así en el sentido de las agujas de reloj. Por tanto, este es carbono 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿De acuerdo? Entonces el problema viene con esto, con la fructosa. ¿Por qué? Pues porque tiene uno aquí fuera y otro aquí fuera. Ahora lo veremos a continuación. Una cosita que quería recordar es que precisamente este carbono también podemos encontrar que se llama carbono anomérico y es importante por una cuestión. Si el grupo de hidroxilo en este caso está abajo o si el grupo de hidroxilo está arriba. Si está abajo sería grupo, una isomería que sería alfa. Si está arriba sería beta. Bien. Y aparte también es importante porque este carbono es el que posee poder reductor. Entonces, por eso nosotros veremos que hay algunos oligosacáridos que pierden poder reductor porque se forman por la unión de estos. Vamos a la siguiente imagen. Vale, tenemos aquí las mismas moléculas que habíamos visto anteriormente. Glucosa por un lado, fructosa por otro lado. Y aquí les puse una molécula que les puede llevar a confusión. ¿De acuerdo? Esta de la izquierda que vemos sería la glucosa. Y aquí lo que vemos es la fructosa.
¿Por qué digo que les puede llevar a confusión? Porque en este caso es un enlace distinto, que este es el carbono 1 y este es el carbono 2. Es decir, en vez de poner la molécula como lo encontramos así, ha girado. ¿De acuerdo? Esto es porque el enlace es 1, 2. Y precisamente lo que decía aquí atrás, que digo, este carbono es el que posee el poder reductor. Pues precisamente este carbono posee poder reductor, este carbono posee poder reductor. Como se han unido los dos carbonos para formar este oligosacárido con poder reductor, nosotros decimos que este enlace es dicarbonílico y que no posee poder reductor. Y esto es típico de la sacarosa. Entonces yo les recomiendo encarecidamente que simulen esto cuando vayan estudiando, ¿de acuerdo? Cuando sepamos qué es la sacarosa, sabemos que en este caso esto se ha girado, es enlace alfa 1, 2, que no posee poder reductor y que es el enlace dicarbonílico. Bien, y después nosotros aquí en la izquierda vemos otra molécula, que en este caso es la lactosa, odiada por muchos. Entonces, la lactosa surge de la unión de una molécula de glucosa y una molécula de galactosa. Entonces, si se fijan, aquí lo que había era un grupo hidroxilo que desaparece cuando se forma el grupo, el enlace O-glucosido, y aquí vemos otro. Entonces, sencillamente la única diferencia entre la glucosa y la galactosa vemos que es la presencia aquí de este grupo hidroxilo que está abajo y este grupo hidroxilo que está arriba, en el caso de la galactosa, ¿de acuerdo? Bueno, lo que nos interesa en este caso, como el enlace es 1, 4, este carbono es el carbono especial, el carbono que venía del carbonílico, el carbono anomérico, el carbono con poder reductor, y por tanto este disacárido se llama monocarbonílico y vamos a encontrar que sí posee poder reductor, porque uno de los carbonos de los monosacáridos que lo componen sí conserva ese poder reductor. Bien, entonces espero que les haya servido de repaso. Nos veremos en la próxima.